el Warhawk, el Tomahawk, el Kitty Hawk. 3 nombres para un mismo avión, el Curtiss P-40, el tercer caza estadounidense más producido de la Segunda Guerra Mundial, solo superado por el P-51 Mustang y el P-47 Thunderbolt. Entre 1939 y 1944, Curtiss construyó más de 13.700, abarcando una vasta familia de variantes. Durante la primera mitad de la guerra, sobre las alas de este avión recayó una responsabilidad inmensa. Estados Unidos se mantuvo al margen de la contienda hasta finales de 1941, por lo que la mayoría de los primeros P-40 volaron para otras naciones, especialmente para aquellas dentro de la Commonwealth británica, llegando justo cuando Gran Bretaña y sus aliados más necesitaban un respiro. Para mediados de 1942, los P-40 operaban en Oriente Medio, el norte de África, India, Birmania, China, el suroeste del Pacífico y la Unión Soviética. Europa Occidental, sin embargo, rara vez vio este avión, y esa ausencia le privó del reconocimiento que sus parientes más jóvenes, el Thunderbolt y el Mustang, finalmente obtuvieron. La alta altitud nunca fue el punto fuerte de este avión, y Europa Occidental resultó ser uno de los pocos lugares donde los combates aéreos se desarrollaban rutinariamente por encima de los 6.100 metros. Esa única limitación, agravada por suposiciones injustas de posguerra, le colgó al P-40 una reputación de mediocre que nunca mereció. Pilotado según sus verdaderas virtudes, este caza se desempeñó notablemente bien, algo probado por el hecho de que más de 200 pilotos aliados se convirtieron en ases volándolo. Su durabilidad también lo hacía destacar. Se le podría considerar el caza monoplaza más resistente de toda la guerra, tan duro que siguió encontrando nuevas misiones mucho después de que su papel como caza de primera línea hubiera quedado atrás. Para entender por qué, hay que remontarse aún más en el tiempo, más allá del propio P-40, hasta sus antecesores, los Curtiss Hawk. Pocos cazas definieron los años de entreguerras como los Curtiss Hawk. Entre 1924 y 1938, Curtiss construyó más de 700 biplanos Hawk en 6 modelos distintos y más de 30 variantes, sirviendo como interceptores, cazas embarcados, cazabombarderos, entrenadores e incluso, en un experimento de lo más peculiar, como exploradores lanzados desde dirigibles. La demanda no paraba de crecer, tanto a nivel nacional como internacional. Más de una docena de países volaron biplanos Hawk, y ese flujo constante de pedidos ayudó a Curtiss a capear los años más duros de la Gran Depresión. Una fusión en 1929 con Wright Aeronautical también ayudó, creando Curtiss-Wright, que por un tiempo fue el mayor fabricante de aviones y motores de Estados Unidos. Para mediados de los años 30, Curtiss-Wright había modernizado su catálogo con el modelo 75, un monoplano totalmente metálico que se conocería como el P-36. Comparado con los viejos biplanos, esto fue un verdadero salto adelante, ágil, fácil de mantener y considerablemente más rápido. Los pedidos de exportación volvieron a llegar, y el P-36 parecía destinado a una carrera larga y fructífera por derecho propio. Y aquí viene la ironía. El P-40, un avión que finalmente se haría tristemente célebre por su pobre rendimiento a gran altitud, en realidad remonta sus raíces a un proyecto construido específicamente para la búsqueda de la altitud. A mediados de 1937, antes de que el P-36 hubiera entrado siquiera en producción, su diseñador, Donovan Berlin, ya buscaba cómo mejorar aún más el rendimiento. Le habían llegado noticias sobre nuevos prototipos europeos, el Supermarine Spitfire y el Messerschmitt Bf-109, y percibió que los cazas estadounidenses estaban a punto de quedarse peligrosamente rezagados. Afortunadamente, el Cuerpo Aéreo del Ejército disponía de opciones. El Allison V-1710, un potente V-12 refrigerado por líquido, finalmente empezaba a estar disponible después de un comienzo lento, causado por los recortes presupuestarios de la era de la Depresión. Este motor estaba destinado a impulsar gran parte de la siguiente generación de cazas de Estados Unidos, aunque en 1937 la mayoría de esos aviones eran poco más que ideas en el papel. Berlín, sin embargo, había diseñado con gran acierto el P-36 para facilitar el cambio de motor y propuso instalar el Allison V-12 en la célula original del Hawk 75. El resultado, conocido como el Hawk 75I, parecía más un avión de carreras de los años 30 que un caza militar. Mantuvo las alas, el tren de aterrizaje y la mayor parte de la cola del Hawk 75, pero el fuselaje y el morro cambiaron de forma drástica. La turbocompresión del Allison significó alargar el fuselaje para acomodar el motor, sus radiadores y un intercooler, lo que desplazó el centro de gravedad hacia adelante, obligando a mover la cabina hacia atrás para compensar.
Lo que emergió fue elegante y de aspecto veloz, aunque la visibilidad se resintió enormemente, ya que el piloto ahora se sentaba detrás de más de 6 metros de avión. A pesar de esa preocupación, el rendimiento proyectado impresionó lo suficiente al ejército como para pedir un avión de prueba, el XP-37. La conversión del prototipo resultó mucho más difícil y considerablemente más costosa de lo que nadie había anticipado. El coste final superó los $104.000, equivalentes a unos $2 millones actuales, frente a los apenas $23.000 de un P-36 de producción. El avión voló por primera vez en abril de 1937 y los pilotos de prueba se quejaron de inmediato de la visibilidad, especialmente durante el rodaje, cuando el morro y el ala bloqueaban por completo la visión frontal. Aún así, el XP-37 alcanzó los 547 km/h en las primeras pruebas, prometiendo aún más velocidad en el futuro, suficiente para convencer al ejército de pedir 13 aviones de prueba como el IP-37. El turbocompresor, sin embargo, sentenció todo el proyecto. La tecnología europea de sobrealimentadores ya estaba adelantada a los diseños estadounidenses en ese momento, lo que hizo que la turbocompresión pareciera el camino más sencillo para obtener un buen rendimiento a gran altitud. Berlin y Curtiss subestimaron lo que aquello realmente exigía. La metalurgia no había avanzado lo suficiente como para construir ruedas de turbina capaces de sobrevivir a las revoluciones por minuto necesarias, y estas primeras unidades requerían un ajuste manual por parte del piloto en pleno vuelo, difícilmente práctico en combate. El programa XP-37 finalmente fracasó. Aún así, las costosas lecciones aprendidas alimentaron directamente lo que vendría después. Próximo capítulo: una nueva competición, un nuevo caza. En 1938, mientras los IP-37 seguían fallando los turbocompresores, el Cuerpo Aéreo del Ejército lanzó una competición para un caza de persecución completamente nuevo, con las ofertas venciendo en enero de 1939. Las tensiones globales se habían agudizado considerablemente para entonces. La guerra sino-japonesa había escalado, agriando las relaciones entre Washington y Tokio, mientras que la agresión italiana y la anexión de Austria por parte de Alemania mantenían a Europa igualmente en vilo. El Congreso respondió financiando un rearme militar significativo, incluyendo aviones de persecución. Los nuevos cazas raramente se materializan de la noche a la mañana, como demostraron tanto los programas del Spitfire como del Bf-109, pero el ejército necesitaba algo funcional contra los rápidos cazas nuevos de Europa y contra cualquier cosa que Japón pudiera estar desarrollando. Así, los oficiales trataron su especificación inicial como una solución provisional, algo que se pudiera construir rápidamente para mantener la posición hasta la llegada de mejores diseños. Esa forma de pensar, sin embargo, reveló un verdadero punto ciego sobre lo que hacía eficaz a un caza. La especificación exigía velocidades entre los 498 y los 595 km/h, lo suficientemente competitivas, pero solo requería este rendimiento máximo a 4.600 metros, un objetivo que iba en contra del pensamiento europeo, donde el rendimiento en altitud reinaba por encima de todo. Esto tenía sentido si se consideraba la evaluación de amenazas de Estados Unidos en ese momento. Ninguna potencia aérea hostil se encontraba al alcance del continente, y eso no cambiaría en años. Los cazas, asumían los planificadores, existían principalmente para patrullar las costas, priorizando el alcance y la fiabilidad sobre el rendimiento en altitud. Muchos oficiales superiores preferían los bombarderos a los cazas de todos modos, convencidos de que los bombarderos rápidos, fuertemente armados y de gran altitud representaban el arma preferida del futuro, que no necesitarían escolta alguna. Nadie le prestó mucha atención a cómo esto afectaba el potencial de exportación, a pesar de que el P-36 ya estaba consiguiendo pedidos europeos. Así que, cuando Donovan Berlin presentó su diseño para lo que se convertiría en el P-40, su mayor debilidad futura fue, irónicamente, exactamente lo que los oficiales buscaban. Una vez más, construido sobre la célula del P-36, una vez más, impulsado por el Allison V-12, pero esta vez, dado el modesto requisito de altitud, Berlin prescindió por completo del complicado turbocompresor en favor de un sobrealimentador de una sola etapa. Comparado con el P-36 más robusto, todavía parecía rápido, aunque destacaban cambios significativos, muy notablemente un radiador de refrigeración reubicado debajo del fuselaje, justo detrás del borde de salida del ala, un aspecto que más tarde se replicaría en el P-51. Montar la unidad de refrigeración externamente, sin un voluminoso intercooler, mantuvo al piloto y al motor prácticamente uno encima del otro de nuevo.
Presentado como el modelo 75-P, este diseño impresionó lo suficiente al ejército como para justificar un prototipo, el XP-40. Un contrato firmado a finales de abril de 1938 autorizó la conversión del 10º P-36A de producción a esta nueva configuración. El piloto de pruebas, Edward Elliot, lo voló por primera vez el 4 de octubre de 1938. Los resultados iniciales decepcionaron a todos sin excepción. El morro largo y el tren de aterrizaje estrecho hacían el despegue inestable. La velocidad de ascenso se quedó casi un tercio por detrás del viejo P-36 y la velocidad máxima apenas superaba los 483 km por hora a 3.660 metros. Las pruebas en el túnel de viento de aquel noviembre impulsaron un rediseño. Los ingenieros eliminaron la toma de aire del capó, ampliando en su lugar los carenados de las ametralladoras para que sirvieran también como conductos de aire que alimentaran el carburador más atrás. El radiador se movió hacia adelante bajo el morro, cambiando considerablemente el perfil del avión, y un nuevo sistema de escape de doble tubo proporcionó un modesto aumento de potencia. Con esta configuración, el XP-40 estuvo listo justo a tiempo para las pruebas de competición de marzo, que se habían retrasado. Su único rival real era el Seversky AP-9. Existían diseños turbocargados más avanzados en otros lugares, pero ninguno había madurado lo suficiente como para ser tomado en serio. Aunque el XP-40 aún no había alcanzado sus objetivos de rendimiento completos, su bajo coste y la simplicidad de fabricación le valieron el contrato, lo que resultó en el mayor pedido individual de cazas que Estados Unidos había realizado hasta la fecha, 524 aviones bajo la designación P-40, valorados en $12,9 millones. Antes de que comenzara la producción, siguieron más mejoras. El prototipo había superado a su rival, pero aún no alcanzaba las cifras prometidas. El objetivo era de 360 millas por hora. Sin embargo, incluso después de las mejoras aerodinámicas, apenas llegaba a 340. Los ingenieros remodelaron el radiador e instalaron el más potente Allison Fenn 1710-33 y para diciembre de 1940 el avión alcanzó los 589 km por hora a 4.600 metros. Satisfecho, el ejército llevó el diseño a producción 14 meses y con innumerables modificaciones después de aquel primer vuelo del prototipo. Conocido internamente como el Modelo 81, la producción comenzó en marzo de 1940. Al no haber un lote separado de prueba en servicio, los primeros 3 aviones de producción se encargaron directamente de las tareas de evaluación militar. Con el depósito lleno y armado, el P-40 alcanzaba una velocidad máxima de 575 km por hora, quedándose ligeramente por debajo del objetivo oficial del ejército, aunque lo suficientemente cerca. La desesperación por conseguir cazas, combinada con el hecho de que Curtiss entregó un avión funcional aproximadamente un año antes que los programas rivales, hizo que esa brecha fuera tolerable, especialmente porque las mejoras eran claramente posibles. Los pedidos extranjeros también se acumulaban desde Europa, garantizando que Curtiss mantendría la producción en marcha de todos modos. El P-40 entró oficialmente en servicio estadounidense con el 8º Grupo de Persecución en Langley Field, Virginia, en junio de 1940. El 20º Grupo de Persecución en California recibió los suyos poco después y para finales de septiembre se habían entregado más de 200 aviones, siendo el último lote para el 31º Grupo de Persecución en Michigan. Los pilotos que hacían la transición desde el P-36 a menudo encontraban el nuevo caza decepcionante al principio. Más rápido, ciertamente, pero el área del ala no había aumentado. Solo el refuerzo interno había cambiado, empujando la carga alar desde 111,8 kilogramos por metro cuadrado en el P-36 hasta casi 141,7 en el P-40. El manejo se resintió como resultado, aunque no de forma dramática. Comparado con la mayoría de los cazas monoplanos contemporáneos, siguió siendo razonablemente ágil. Simplemente tuvo la mala suerte de suceder a un avión particularmente conocido por su ligereza en el manejo y por ello se sentía un tanto pesado. Aunque las quejas de los pilotos estadounidenses estaban justificadas, solo estaban experimentando el P-40 en su versión más pura y primera, y algunas de sus mayores virtudes no se harían evidentes hasta que entrara en combate real. Además, una versión mejorada del P-40 ya estaba en camino. Próximo capítulo: pedidos de exportación y el nacimiento del Tomahawk.
Después de aceptar la entrega de los primeros 200 P-40, el ejército aplazó el resto de su pedido para que Curtiss pudiera completar un lote urgentemente necesario para los franceses. Estos eran conocidos como H-81A y presentaban varias mejoras con respecto al P-40 original. Los cambios incluían un tren de aterrizaje rediseñado, donde se añadieron pequeñas puertas para proporcionar un carenado liso para los montantes y una placa cubría el hueco de la rueda durante el vuelo para mejorar la aerodinámica. Cortas chimeneas de escape curvas sustituyeron al escape de colector. Se reintrodujo una toma de aire dedicada al carburador, permitiendo que los tubos de disparo de las armas pudieran acortarse, y los radiadores de aceite y refrigerante fueron rediseñados y agrupados. Esto aumentó el tamaño de la llamada barbilla del P-40, contribuyendo aún más al perfil que lo hace tan reconocible hoy en día. Originalmente, el P-40 venía equipado con 4 ametralladoras, 2 ametralladoras de calibre 50 en el morro y una de calibre 30 en cada ala, pero la Fuerza Aérea Francesa creía que estaba insuficientemente armado. Solicitaron un rediseño para tener 4 ametralladoras en las alas, reemplazando las de calibre 30 por sus propias FN Browning de 7,5 milímetros. Todos estos cambios representaron una mejora significativa en el diseño y, como tal, se aplicarían a los modelos de producción estadounidenses bajo la designación P-40B. Los P-40 franceses todavía se estaban construyendo en la fábrica cuando el país cayó, y el pedido fue rápidamente asumido por los británicos, igualmente desesperados por aviones, quienes también hicieron su propio pedido. Estos aviones fueron conocidos como Tomahawk Mark I. La RAF retuvo las ametralladoras de calibre 50 en el morro para la mayoría de los modelos, pero las ametralladoras montadas en las alas fueron cambiadas por armas de calibre 303, ya que eran mucho más fáciles de conseguir, a pesar de que más tarde servirían con distinción en las fuerzas británicas y de la Commonwealth. Los P-40 causaron una muy mala impresión cuando fueron entregados por primera vez. Gran parte del lote todavía tenía instrumentación francesa y por lo tanto estaba en el herético sistema métrico, y el Tomahawk carecía de la protección esperada en un caza de primera línea, sin blindaje, sin cabina a prueba de balas y, lo peor de todo, sin depósitos de combustible autosellantes. También resultaron difíciles de manejar, ya que los pilotos de la RAF estaban acostumbrados a realizar aterrizajes de 3 puntos en sus Hurricanes y Spitfires. Un aterrizaje de 3 puntos en el Tomahawk no era aconsejable, ya que llevaría a un tren de aterrizaje colapsado o a un igualmente desagradable ground loop. Esto se debía a que el tren de aterrizaje del P-40 era un tanto atípico. Se retraía hacia atrás, a diferencia de los que se encontraban en muchos otros aviones de la Segunda Guerra Mundial, que se retraían lateralmente hacia el fuselaje. Esto era un legado del diseño del P-36 y era algo que nunca cambiaría, lo que dificultaba la transición para los pilotos que habían volado otros aviones anteriormente. Aunque la llegada de cualquier caza adicional fue muy bien recibida por la RAF, en este momento crítico, los Tomahawks Mark I no se utilizaron como cazas de primera línea en Europa. No estaban dispuestos a que sus pilotos fueran acribillados debido a la falta de protección, por lo que la RAF los utilizó principalmente como aviones de entrenamiento. Además, rápidamente se habían dado cuenta de que el motor Allison, con su sobrealimentador de una sola etapa, carecía del rendimiento a gran altitud necesario en este teatro de operaciones. Las salidas a menudo se realizaban a 6.100, 7.600 o incluso 9.100 metros, y el motor del Tomahawk empezaba a sufrir por encima de los 4.600 metros. Varias mejoras iniciales se agruparon bajo la designación general de Tomahawk Mark II. La verdadera siguiente iteración fue el Mark IIA, esencialmente un P-40B que venía con 6 ametralladoras de serie, blindaje para el piloto, depósitos de combustible blindados, una cabina resistente a las balas y la posibilidad de instalar soportes para bombas bajo las alas. Esta última modificación tuvo un impacto en la velocidad máxima, pero la compensación por la capacidad de ataque terrestre se consideró que valía la pena. Aún así, la RAF seguía sintiendo que carecía del alcance y la capacidad de supervivencia para ser utilizado a largo plazo, e hizo un pedido modesto de solo 110 aviones, mientras Curtiss trabajaba en una versión mejorada. Esta llegó en la forma del P-40C, que heredaba todas las mejoras realizadas en el P-40B, y también incluía nuevo equipo de radio, y lo más importante, un sistema de combustible mejorado, con depósitos autosellantes de serie y la posibilidad de un depósito auxiliar de 197 litros, que mejoraba enormemente el alcance. En Gran Bretaña, esta versión era conocida como Tomahawk Mark IIB.
Después de un pedido inicial de 9 aviones a principios de 1941 para pruebas y evaluación, los británicos rápidamente realizaron otros 3, con 930 aviones pedidos en total. Esto podría parecer un pedido grande para un avión aparentemente inútil en los cielos europeos, pero estos no estaban destinados a Europa, iban a África del Norte. Próximo capítulo: el Tomahawk entra en guerra. Para mediados de 1941, el principal caza de la RAF en este teatro de operaciones, el Hawker Hurricane, empezaba a tener dificultades. La llegada de modelos posteriores del Messerschmitt Bf-109-E y los primeros modelos del Bf-109-F había inclinado la balanza de poder y los Hurricanes empezaban a sufrir grandes pérdidas. Para colmo, los italianos estaban recibiendo sus primeros Machi C-202, que rápidamente demostrarían ser cazas de combate aéreo eficaces y letales. Como la mayor parte del combate sobre África tenía lugar a altitudes inferiores a los 4.600 metros, el Tomahawk no se vería obstaculizado por su mayor defecto, y la RAF se aferró rápidamente a la idea de usarlos para reemplazar al Hurricane. Aproximadamente 300 Tomahawk 2B fueron enviados a África en mayo de 1941 para servir con la recién formada Fuerza Aérea del Desierto. La primera unidad en recibirlos fue el Escuadrón 250 de la RAF, que se reubicó rápidamente en Egipto para reforzar las defensas aéreas alrededor de Alejandría. Poco después de esto, los Tomahawks se unieron al Escuadrón 3 de la Real Fuerza Aérea Australiana y al Escuadrón 2 de la Fuerza Aérea Sudafricana. En junio, el Escuadrón 112 de la RAF, que anteriormente operaba los obsoletos Gloster Gladiators, también se convirtió, probablemente no sin un suspiro de alivio. El 6 de junio, el oficial de vuelo Jack Hamlin reclamó su primer Cant Z-1007, aunque el derribo no fue reconocido por falta de testigos. 2 días después, derribó otro, compartiendo el crédito con una batería antiaérea. Tras un breve periodo de adaptación, los Tomahawks se encontraron muy ocupados rápidamente. La Operación Barlax, una nueva ofensiva británica en Egipto, y la Operación Exporter, la invasión aliada de territorio controlado por Vichy en Oriente Medio, se habían lanzado ambas en junio, y en ambas los Tomahawks participaron en sus primeros grandes enfrentamientos. Los pilotos rápidamente se dieron cuenta de que el P-40 no solo era excelente en picado, sino que podía soportar una cantidad notable de daño, lo que lo hacía ideal para emboscar formaciones de bombarderos pesados y lentos. El 28 de junio, los Tomahawks del Escuadrón 3 arrasaron una formación de Martin Marylands operados por Vichy, derribando los 6 en cuestión de minutos. Los recuentos de victorias aumentaron rápidamente, y el 7 de julio, el piloto australiano Clive Caldwell se convirtió en el primer as del Tomahawk. Llegaría a ser el as del P-40 con mayor número de derribos de cualquier fuerza aérea, y el as aliado con mayor número de victorias en África. No pasó mucho tiempo antes de que los P-40 atrajeran la ira de los pilotos alemanes, y los encuentros con el Bf-109E se multiplicaron. El P-40 tenía 3 ventajas: era más rápido en picado, más maniobrable en un combate aéreo y tenía una célula más robusta. El Bf-109E contrarrestaba con una velocidad de ascenso mayor, un techo de servicio más alto y un par de cañones de 20 milímetros de gran impacto. Debido a que el P-40 se desempeñaba mejor a menor altitud, los pilotos aliados a menudo se veían obligados a ceder la iniciativa, aguantando un ataque inicial desde arriba, confiando en que la célula resistiría el impacto, para luego girar hacia sus oponentes para un pase frontal. Era arriesgado, pero cuando se usaba correctamente, el Tomahawk podía defenderse bien. Fue la capacidad del Tomahawk para absorber el daño lo que más lo hizo querer a los pilotos a medida que la lucha se intensificaba durante la segunda mitad de 1941. Uno de los mejores ejemplos involucra a Clive Caldwell, el 29 de agosto. Volviendo solo a la base, fue atacado por sorpresa por un par de Bf-109, uno de ellos pilotado por Werner Schröer, un joven piloto alemán que recientemente había logrado su 5ª victoria. A pesar de sufrir 3 heridas de metralla distintas en el ataque inicial, Caldwell giró hacia los Messerschmitts atacantes. Después de un intenso combate en el que derribó uno y dañó el de Schröer, un golpe desafortunado prendió fuego a su propio Tomahawk. Schröer se retiró, esperando reclamar una victoria, pero el fuego a bordo del avión de Caldwell se apagó solo justo antes de que estuviera a punto de saltar. A pesar de ser alcanzado por más de 100 balas y 5 proyectiles de cañón de 20 milímetros, su Tomahawk lo llevó sano y salvo a casa.
Su eficacia sufrió un revés notable en octubre, cuando el Bf-109F estuvo disponible en masa, pero los escuadrones de Tomahawk aprovecharon al máximo los ataques de oportunidad, y para este momento habían adquirido una imagen que igualaba su reputación. En septiembre, los Tomahawks del Escuadrón 112 comenzaron a aparecer con bocas de tiburón pintadas en sus narices, inspiradas en los Bf-110, con bocas de tiburón encontrados sobre el Mediterráneo. El esquema se popularizó rápidamente, convirtiéndose en un sello distintivo de los Tomahawks del desierto para finales de año. La última gran operación de 1941, la Operación Crusader, vio algunas de las mayores hazañas del Tomahawk, pero también marcó el principio del fin. A medida que evolucionaba la campaña para romper el sitio de Tobruk, las tácticas de cazabombardero adquirieron una importancia real, con Tomahawks y Hurricanes volando por delante de las fuerzas terrestres para atacar las líneas de suministro de Rommel. Las pérdidas fueron cuantiosas, no menos de 9 aviones perdidos en un solo día de aquel noviembre, pero los Tomahawks también obtuvieron algunas de sus mayores victorias durante estas semanas finales. El 25 de noviembre, 15 Tomahawks de los Escuadrones 3 y 112 se encontraron con no menos de 70 aviones enemigos durante un barrido, reclamando 9 derribos confirmados por la pérdida de solo 2 de los Somos. El 5 de diciembre, 22 Tomahawks del Escuadrón 250 se encontraron con 40 Ju-87 Stukas escoltados por cazas alemanes e italianos, derribando 14, Caldwell mismo reclamando 5 por la pérdida de solo 5 de los suyos. El tiempo, sin embargo, se estaba agotando. Sus efectivos disminuían con cada pérdida en combate, y las condiciones del desierto causaban un desgaste considerable en los motores. A veces, menos de la mitad de la fuerza de Tomahawks estaba lista para el combate. Tampoco podían reponerse sus efectivos. El último Tomahawk había sido entregado en agosto, después de lo cual la producción cesó. Pero este no fue el fin de la participación del P-40 en África. La producción del Tomahawk solo se interrumpió porque Curtiss había empezado a producir una versión más nueva y potente, una que se conocería como el Kitty Hawk. Próximo capítulo: el difícil comienzo de Estados Unidos. La vida útil activa, violenta pero exitosa del Tomahawk con las fuerzas de la Commonwealth contrastó drásticamente con las experiencias de aquellos operados por Estados Unidos. Antes de Pearl Harbor, el Warhawk, como era conocido en el país, había disfrutado de una vida útil relajada. Curtiss había priorizado las entregas a los británicos, por lo que no un gran número de los primeros Warhawks habían entrado en servicio estadounidense, apenas 500 para finales de 1941. Algunos estaban estacionados en el continente estadounidense para patrulla costera, pero la mayoría fueron a bases en Hawái, el Caribe, Panamá y Filipinas. Hawái era considerado un destino de lo más placentero, con jornadas laborales cortas y alojamiento cómodo. Los pilotos estaban entrenados, pero era el tipo de entrenamiento superficial realizado por un país que no esperaba entrar en guerra en mucho tiempo. A pesar de ser el caza más avanzado del inventario estadounidense, los primeros 6 meses del servicio en tiempo de guerra del P-40 con Estados Unidos fueron francamente desastrosos, algo que dañó gravemente su reputación. El historial pobre del P-40 no se debió a algún defecto inherente que lo hiciera inadecuado para el Pacífico, sino a una combinación de agresividad japonesa, mala formación de los pilotos, liderazgo inepto y una buena dosis de mala suerte. El debut en combate del Warhawk fue, por supuesto, el ataque a Pearl Harbor. A pesar de una fuerza de defensa de 231 cazas, 115 de los cuales eran P-40 o P-36 de último modelo, solo un puñado sobrevivió para despegar. De estos, 5 eran P-40, volados por pilotos de los escuadrones de persecución 44 y 47, que se libraron de la primera oleada al no estar basados en Wheeler Field. Sin embargo, al final del día, el P-40 había reclamado sus primeras 6 victorias a manos de pilotos estadounidenses por la pérdida de solo 2. Los pilotos acreditados fueron los subtenientes John Daines, Kenneth Taylor y George Welch. Welch fue acreditado con 4 victorias confirmadas, Taylor con 2 y Daines con 1. A Daines a menudo se le omite injustamente de la historia, probablemente porque fue derribado y muerto por una batería antiaérea amiga, un detalle que estropea la narrativa romántica de los valientes defensores de ese día. Poco después de Pearl Harbor, a los P-40 estacionados en Filipinas les fue aún peor. Sobre el papel, la Fuerza Aérea Defensora era considerable. El 24º Grupo de Persecución tenía aproximadamente 227 aviones, incluyendo 100 P-40.
En la práctica, era otra historia completamente diferente. Muchos pilotos recién salidos de la escuela de vuelo estaban poco familiarizados con el P-40 y gran parte del grupo todavía volaba el obsoleto P-36. Frente a ellos había una abrumadora fuerza de asalto japonesa que sumaba unos 541 aviones, incluyendo al menos 100 formidables A-6M20, volados en gran parte por veteranos de combate sobre China. A pesar de las amplias advertencias, las unidades aéreas en Filipinas fueron prácticamente aniquiladas el 8 de diciembre, esta vez no solo por una mala planificación, sino por la intervención de la mala suerte y el mal tiempo. Una densa niebla matutina había retrasado la fuerza de ataque japonesa varias horas, y las unidades estadounidenses, sin saberlo, agotaron su combustible en patrullas rutinarias y regresaron a base justo a tiempo para ser sorprendidas en tierra por el asalto retrasado. Este desafortunado comienzo fue rápidamente compensado por las hazañas de otra unidad estadounidense que volaba P-40. Este fue el primer grupo de voluntarios americanos que comenzó a volar junto a pilotos de la Fuerza Aérea China a finales de 1941. Pero para la primavera de 1942, los periódicos les habían dado un nuevo nombre: los Tigres Voladores. Contrariamente a la creencia popular, los Tigres Voladores no entraron en combate antes de la entrada de Estados Unidos en la guerra. La segunda mitad de 1941 los vio entrenando intensamente con 100 Tomahawk 2B, que fueron desviados de su entrega original británica a Birmania. Basado en el suroeste de China, el AVG comenzó las operaciones el 10 de diciembre, con el tercer escuadrón de persecución defendiendo Rangún, mientras los escuadrones Planero y Segundo defendían Kunming, un punto clave a lo largo de la carretera de Birmania. Los cazas japoneses plantearon un nuevo desafío. Sus principales oponentes, el Ki-27 y el más avanzado Ki-43, eran mucho más maniobrables a baja velocidad, por lo que los P-40 emplearon las mismas tácticas de pica y escapa que ellos mismos habían utilizado al luchar contra los Bf-109 sobre Libia. Los Tigres Voladores recibieron su apodo por dos cosas: la nariz de tiburón pintada que adornaba a casi todos sus cazas y la agresividad extrema con la que se enfrentaban a sus oponentes. Siempre que evitaran un combate aéreo prolongado, salían victoriosos con frecuencia. Durante 7 meses de operaciones, desde el 10 de diciembre de 1941 hasta el 15 de julio de 1942, los Tigres Voladores reclamaron la destrucción de 297 aviones enemigos, por la pérdida reportada de solo 4 P-40, aunque investigadores modernos creen que esta cifra está considerablemente inflada. Independientemente de los números reales, el AVG dominó los cielos sobre Birmania. Julio no marcó el fin para los Tigres Voladores. El AVG se reorganizó formando el núcleo del 23º Grupo de Cazas, continuando con el mantenimiento de la superioridad aérea en toda la región durante el resto de la guerra, aunque ahora volando el considerablemente diferente P-40E, marcando el fin de la era del Warhawk original. Estos P-40 originales, basados en el modelo 81 de Curtiss, pasaron la mayor parte de su tiempo combatiendo para las fuerzas británicas y de la Commonwealth. Para cuando los pilotos estadounidenses le sacaron un verdadero uso en combate, eran células técnicamente obsoletas, un producto de la necesidad, construido rápida y económicamente sobre las bases del viejo P-36. Esto importó enormemente a medida que los pedidos de exportación llovieron a partir de 1939, aunque también significó que el P-40 heredó debilidades estructurales reales. Próximo capítulo: el Hawk 87 emerge. Para mediados de 1940, mucho antes de que los primeros Tomahawks volaran sobre África, Curtiss ya trabajaba arduamente para corregir la mayor debilidad que frenaba al P-40, su motor de poca potencia. Este esfuerzo dio como resultado una versión más nueva bajo una nueva designación de modelo, el Hawk 87. Desde finales de 1941, estos empezarían a aparecer en números cada vez mayores, constituyendo el grueso de la producción total del P-40. La serie C de Allison, entonces en uso, que producía alrededor de 1090 caballos de fuerza, utilizaba una caja reductora interna de engranajes rectos clasificada para manejar apenas más de 1100 caballos de fuerza, ya cerca de su límite. Allison no tuvo más remedio que rediseñar el motor por completo, lo que resultó en la serie F del V1710, que presentaba una caja reductora externa atornillada al cárter.
más robusto, capaz de manejar hasta 1150 caballos de fuerza, y a pesar de estar montado externamente, era en realidad 25 centímetros más corto que el modelo anterior, porque la caja de engranajes se encontraba entre los bancos de cilindros. Esto elevó la línea de empuje considerablemente, pero el aumento de potencia y la reducción de peso se consideraron que valían la pena. Sin embargo, un problema importante persistía. El motor conservaba el sobrealimentador de una sola etapa, lo que significaba que la altitud de máximo rendimiento permanecía casi inalterada con respecto al modelo anterior, apenas 4.600 metros. Técnicamente se podría haber desarrollado un sobrealimentador de 2 etapas, pero el tiempo y la mano de obra eran recursos escasos en 1940, y Allison, que nunca fue una empresa enorme, no podía desviar recursos de la producción existente en un momento tan crítico. Debido a que el nuevo motor no se ajustaba a la célula existente del P-40, los ingenieros de Curtiss hicieron un morro y un fuselaje completamente rediseñados, un cambio lo suficientemente grande como para que el avión fuera redesignado del Hawk 81 al Hawk 87. El ejército mantuvo la designación militar de P-40 y la nueva versión fue pedida como el P-40D. Presentaba un fuselaje más corto y ligeramente menos profundo que mejoraba la aerodinámica, tomas de radiador desplazadas hacia adelante que profundizaban aún más la barbilla del avión. La hélice se elevó ligeramente más, el tren de aterrizaje pudo acortarse, mejorando el manejo en tierra. Para mejorar la visibilidad del piloto, la abertura de la cabina se profundizó con una cúpula deslizante más grande y un parabrisas ampliado con cristal plano a prueba de balas en el centro. Las armas montadas en el morro fueron eliminadas por completo, y todo el armamento se trasladó a las alas, inicialmente 4 ametralladoras de calibre 50, luego aumentadas a 6 en modelos posteriores. El nuevo P-40 también podía llevar una mayor carga útil, una bomba de 227 kilogramos o un depósito auxiliar de 265 litros bajo el vientre y 2 bombas de 45 kilogramos bajo las alas. Sobre el papel, el Hawk 87 era una mejora, presumiendo de un armamento más impresionante y una mejor capacidad de ataque terrestre, pero esto conllevó un peso adicional que afectó al rendimiento. A pesar de ser más aerodinámico y tener un motor más potente, aunque solo fuera por unos 60 caballos de fuerza, al final el P-40D solo era 8 km por hora más rápido que el viejo P-40C. Aún así, era técnicamente mejor, y los primeros pedidos comenzaron a llegar durante la primavera de 1940. El P-40D se produjo en el menor número para Estados Unidos, con el ejército recibiendo la entrega de solo 23 en julio de 1941. Los británicos se hicieron cargo de un antiguo pedido francés que finalmente sumó 560 aviones y decidieron renombrar sus P-40 como Kitty Hawk para diferenciarlo de los antiguos Tomahawks modelo 81. Se construyeron aproximadamente 1.500 P-40E, de los cuales alrededor de un tercio se enviaron a Gran Bretaña y sus aliados como parte del programa Lend-Lease. Era bastante similar al P-40D, pero tenía una estructura alar reforzada para transportar bombas externas más grandes, y su armamento fijo en las alas consistía ahora en 6 ametralladoras de calibre 50 de serie. Como se produjeron utilizando fondos estadounidenses, los aviones Lend-Lease tuvieron que venir con las designaciones estándar del Ejército de Estados Unidos, pero con el equipo británico, su designación se convirtió en el P-40E1, volando como el Kitty Hawk Mark 1A. Después de esto, la producción del P-40 tomó un giro extraño pero prometedor con el P-40F. Frustrado por la falta de progreso en la mejora del motor Allison, el gobierno de Estados Unidos había comenzado a buscar alternativas en septiembre de 1940, eligiendo a la Packard Motor Company para construir una versión del Rolls-Royce Merlin bajo licencia. Poco menos de un año después, el Packard 5651 se encendió por primera vez y rápidamente demostró ser superior al Allison, siendo además muy similar en tamaño, el candidato perfecto para inyectar algo del tan necesario rendimiento en el P-40. Curtiss convirtió un P-40D en el XP-40F, una de las raras ocasiones en que un P-40 pasó por una fase de prototipo adecuada. Debido a que el Merlin estaba equipado con un carburador de tiro ascendente, la toma de aire de la cubierta fue eliminada de la parte superior del carenado, dando al nuevo P-40 un distintivo aspecto de nariz chata. El motor Packard supuso una mejora notable en el rendimiento del Warhawk. El P-40F tenía una potencia de 1.240 caballos de fuerza, lo que le daba una velocidad máxima de 586 km por hora, y lo que es mejor, podía alcanzar esa velocidad a una altitud superior de 6.100 metros. Impresionado el ejército de Estados Unidos.
Rápidamente realizó un pedido de 699 P-40F, que finalmente aumentó a una serie de producción de 1.311 unidades, entregadas en 5 versiones entre 1942 y 1943. El P-40F podría haber mejorado aún más. Packard finalmente desarrolló un excelente sobrealimentador de 2 etapas, que permitiría a sus Merlins producir potencia a altitudes mucho más elevadas, pero nunca se instaló. En cambio, en la primavera de 1943, el ejército decidió asignar toda la producción futura de Merlin al P-51 Mustang, y ahí se acabó la historia. Esto también afectó al P-40L, una continuación de la variante F con un objetivo general de reducción de peso, de la cual se construyeron aproximadamente 700, con al menos 100 destinados a los británicos como Kitty Hawk Mark II, antes de que su producción también fuera restringida cuando la producción de Merlin fue desviada. La siguiente variante de producción fue el P-40K, esencialmente un P-40E mejorado, exportado como Kitty Hawk Mark III. Contaba con una versión más reciente del Allison, el B1710-73, que producía 1.325 caballos de fuerza y le permitía igualar casi la velocidad máxima del P-40F. Desafortunadamente, venía con la vieja advertencia de perder potencia rápidamente, por encima de los 4.600 metros, pero la demanda de casas era tan grande que se construyeron 1.300 sin importar, comenzando las entregas en agosto de 1942. Por esta época, empezaron a aparecer varios modelos con cambios en el fuselaje y la cola, abordando un problema que solo se hizo evidente una vez que el P-40 había entrado en combate de manera extensiva. En picado, sufría de poca estabilidad direccional, a menudo queriendo girar sobre sí mismo, un rasgo que llevó a muchos pilotos a bromear, diciendo que la velocidad de picado la decidía la fuerza de los brazos del piloto, y no la propia célula del avión. Después de probar varias modificaciones, Curtiss encontró una solución funcional en un P-40F modificado, añadiendo medio metro de longitud a la parte trasera del fuselaje, moviendo la aleta hacia atrás, pero dejando el estabilizador horizontal en su sitio. El primer P-40 de producción en presentar oficialmente este cambio fue el P-40K10, y todos los demás en adelante harían lo mismo. Las últimas 2 variantes del P-40 fueron las series M y N. El P-40M presentaba una versión ligeramente mejorada, -81, del Allison, identificable por una rejilla de refrigeración delante de sus tubos de escape. Desafortunadamente, el motor mejorado, aunque más fiable, tenía menos potencia, algo desafortunado dado que el M era el modelo más pesado hasta el momento, e incluso con unos saludables 1.125 caballos de fuerza, apenas lograba 360 millas por hora. La reducción de peso se volvió a considerar en la penúltima versión, el P-40N, cuya variante N1 llevaba solo 4 ametralladoras y tenía algunos depósitos de combustible eliminados, además del motor de arranque interno y la batería eliminados por completo. Elecciones muy impopulares entre los escuadrones de primera línea, muchos de los cuales simplemente reinstalaron el equipo que faltaba, anulando la mejora de rendimiento prevista, que había alcanzado los 608 km por hora, cuando las reducciones de peso se mantenían. El siguiente P-40N5 restauró el equipo perdido, pero incluyó mejoras genuinas. La visibilidad frontal mejoró significativamente gracias a una nueva cúpula sin marco. La visibilidad trasera mejoró con paneles de plástico transparente, y otras mejoras incluyeron un mejor equipo de radio, un nuevo asiento para el piloto y un tren de aterrizaje más ligero, pero más resistente, especialmente útil en los rudos aeródromos del Pacífico. Con todo, Curtiss construyó más de 5.200 P-40N, lo que los convierte en los más numerosos de los P-40 con mucha diferencia. Fue un P-40N el que marcó un hito importante para Curtiss en 1944. El 22 de noviembre, un P-40 salió de la fábrica de Curtiss-Wright en Buffalo como el caza Hawk número 15.000 de la compañía, adornado con las escarapelas de las 28 naciones que habían operado los diversos cazas Hawk desde los años 20, además de 20 cruces alemanas y 18 banderas japonesas para significar las puntuaciones de los principales ases del P-40. Después de Gran Bretaña, la Unión Soviética fue el mayor operador extranjero de P-40 durante la guerra, aunque muchos no lo sabrían. Cuando la gente piensa en aviones Lend-Lease en el frente oriental, suelen pensar en el Bell P-39, pero poco menos de 2.200 P-40 también llegaron a las filas de la Fuerza Aérea Soviética. De estos, solo 247 eran Tomahawk 2B más antiguos.
La primera unidad en recibir Tomahawks, el 126 Regimiento de Cazas, no tuvo un buen comienzo. Comenzando el entrenamiento el 1 de octubre de 1941, las cosas en los P-40 empezaron a romperse, a caerse o a funcionar mal casi de inmediato. Algunos habían sido entregados en estado usado, algunos resultaron dañados en tránsito y algunos fueron entregados sin motores ni armas que funcionaran en absoluto. Esto estableció una mala reputación entre los pilotos soviéticos, que nunca se recuperaría por completo. Con su entrenamiento apenas comenzado, el regimiento fue lanzado a la defensa de Moscú. Entre octubre de 1941 y abril de 1942, registraron más de 900 salidas. Sobre el papel, los números parecían buenos: 29 aviones enemigos reclamados como destruidos por la pérdida de solo 2 de los suyos, pero eso fue solo porque el desgaste no combativo era tan alto que los alemanes rara vez tuvieron la oportunidad. Al igual que con los tanques, camiones y personas en todo el frente oriental, lo que derrotó a los P-40 fue el invierno ruso. El aceite, el fluido hidráulico y el refrigerante se congelaron por completo, haciendo que los panales de los radiadores se hincharan y agrietaran. Los neumáticos de goma se destrozaron, las baterías se agotaron y los motores a menudo se atascaban. Según los informes, el personal soviético tuvo que asaltar aldeas cercanas en busca de cubiertos solo para soldar los radiadores rotos. Además de dejar en tierra muchos aviones, las duras condiciones también provocaron una serie de accidentes fatales, motores que se atascaban en pleno vuelo o alas que se congelaban, enviando aviones cayendo del cielo. El invierno fue tan brutal que solo 9 P-40 estaban en condiciones de volar a mediados de enero. No es sorprendente que muchos pilotos soviéticos vieran al P-40 con sospecha, si no con pavor, después de este comienzo horrible. Para la primavera, las condiciones mejoraron a medida que los ingenieros averiguaron cómo invernalizar un poco los aviones. Al igual que la RAF, muchos pilotos no quedaron inicialmente impresionados por el manejo del P-40, valorando la velocidad y la maniobrabilidad por encima de sus verdaderas virtudes de estabilidad, potencia de fuego y alcance. Pero después de un tiempo, la mayoría de los pilotos llegaron a apreciar sus P-40, incluso si admitían que no podían amarlos como amaban a sus propios Jacks o Lavochkins. Fue considerado superior al viejo I-16 y al Hawker Hurricane, pero inferior al P-39 o a los cazas de fabricación soviética, por lo que sirvió la mayor parte de su tiempo como caza interino o de entrenamiento. Los P-40 soviéticos finalmente demostraron ser más útiles en ataque a tierra y escolta de largo alcance, su durabilidad sirviendo bien en lo primero y su alcance en lo segundo. Se utilizaron para atacar columnas de tanques atascadas, depósitos de suministros avanzados y trincheras, algunos regresando con secciones enteras del ala arrancadas. Un piloto que ciertamente valoraba la dureza del P-40 fue Alexei Khlobistov, quien, volando un Tomahawk en 1942, logró embestir no uno, sino 2 aviones en la misma salida, un Bf-110 y un Bf-109, usando el ala de estribor de su P-40 como arma improvisada ambas veces, con suficiente ala restante después para que aterrizara sano y salvo. Según los informes, embistió un tercer avión enemigo más tarde, esta vez en un Kitty Hawk, aunque las fuentes difieren sobre las circunstancias exactas. La robustez del P-40 le sirvió igualmente bien como avión de entrenamiento, preservando a muchos pilotos inexpertos de aterrizajes forzosos y bucles en tierra. Durante el curso de la guerra, los P-40 soviéticos vieron servicio patrullando convoyes sobre Noruega y el Ártico, defendiendo Moscú, Stalingrado y Leningrado, y realizando misiones de ataque sobre el Kubán y durante la ofensiva alrededor de Kursk. En general, sin embargo, su rendimiento fue mixto, robustos, pero sufriendo terriblemente en invierno. Muchos motores se quemaron antes de tiempo, debido en parte a la tendencia de los pilotos a utilizarlos a máxima potencia de emergencia. A medida que los P-40 se volvieron obsoletos, la mayoría fueron retirados en 1944, y el tiempo del Kitty Hawk en este teatro de operaciones fue en gran parte olvidado. Próximo capítulo: el Kitty Bomber y el punto de inflexión del norte de África. Mientras los soviéticos lidiaban con sus problemas iniciales, los P-40 operados en África y el Mediterráneo tenían mucha mejor suerte. La Fuerza Aérea del Desierto comenzó a recibir sus primeros Kitty Hawks en diciembre de 1941. El Escuadrón 3 de la Fuerza Aérea Sudafricana fue el primero en recibirlos, y gracias a las muchas similitudes con el Tomahawk, les tomó solo 11 días completar la transición.
Tuvieron su debut en combate el día de Año Nuevo de 1942, derribando 4 Stukas y un Bf-109, un caso raro en el que mantuvieron la ventaja de altitud. Los pilotos estaban decepcionados de que el rendimiento del Kitty Hawk apenas superaba al de su predecesor, pero por otro lado, demostraba ser tan robusto como siempre, y esto lo llevó a uno de sus papeles más famosos. El Kitty Hawk podía transportar una carga de bombas mucho más pesada que su predecesor, una de 227 kilogramos bajo el vientre y hasta 2 de 114 kilogramos bajo las alas, lo que rápidamente llevó a su uso como cazabombardero, y lo hizo tan bien que pronto se le dio un nuevo apodo, el Kitty Bomber. Clive Caldwell, comandante recién nombrado del Escuadrón 112, realizó el primer lanzamiento de prueba desde un Kitty Hawk en marzo de 1942. 2 meses después, el escuadrón estaba completamente operativo en este nuevo rol, y cuando el general Rommel comenzó su nueva ofensiva el 26 de mayo, los Kitty Bombers participaron activamente en el ataque a las fuerzas del eje en avance durante las siguientes 6 semanas, bombardeando en picado desde altitudes entre 1830 y 2440 metros, seguidos de pasadas de ametrallamiento a baja altitud. Para finales del verano, la Fuerza Aérea del Desierto tenía 8 escuadrones de Kitty Bombers en servicio, algunos de los cuales se utilizaron para entrenar a los nuevos escuadrones estadounidenses que aparecían en escena. El primero de ellos, parte del 57º Grupo de Cazas, se puso en funcionamiento en octubre de 1942, justo a tiempo para el Alamein, obteniendo sus primeras victorias en 2 días. Fue un momento interesante y mixto para el P-40 en África. Como avión de ataque terrestre, demostraban ser completamente efectivos, pero como caza puro mostraban su edad. Los primeros Tomahawks en su mayoría habían sido iguales a los primeros cazas alemanes e italianos, pero los Kitty Hawks más pesados perjudicaron su maniobrabilidad, aunque la serie alemana Bf-109 Gustav sufrió un problema de peso similar. El abrumador número de aviones aliados canalizados al teatro de operaciones después de la Operación Torch hizo mucho para compensar la cada vez menor brecha de rendimiento contra los cazas enemigos. Durante la primera mitad de 1943, especialmente los meses de primavera, esta superioridad permitió a los Kitty Hawks acumular enormes victorias contra las fuerzas del eje en retirada. Uno de los más notables fue la llamada Masacre del Domingo de Ramos, en la tarde del 18 de abril de 1943, cuando P-40 del 57º Grupo de Cazas, elementos del 324º Grupo y el 92º Escuadrón de la RAF avistaron una formación masiva de al menos 60 transportes JU-52, escoltados por aproximadamente 21 cazas. 46 P-40-11 Spitfires se abalanzaron sobre ellos, y al caer la noche, 59 transportes y 16 cazas habían sido enviados al Mediterráneo. Después de la rendición del eje en el norte de África, los P-40 se encontraron formando parte de la vanguardia aérea avanzando hacia Italia. De todas las unidades involucradas, los P-40 del 325º Grupo de Cazas se hicieron los más notorios. En junio, comenzaron a pintar las superficies de sus colas con distintivos cuadros negros y amarillos, y para finales del verano, los Checkertails, colas a cuadros, habían establecido una sólida reputación, reclamando no menos de 102 victorias aéreas en 37 misiones por la pérdida de solo 16 de los suyos. Pero para este momento, al P-40 le estaban robando literalmente el protagonismo. Cerca del final de 1943, el Republic P-47 Thunderbolt empezó a aparecer en números cada vez mayores, reemplazando rápidamente al P-40 en los escuadrones estadounidenses, y para el verano siguiente, solo las fuerzas de la Commonwealth todavía lo operaban en este teatro de operaciones. El Pacífico, Australia y Nueva Guinea. Fue en servicio con estas fuerzas, escuadrones australianos, sudafricanos y neozelandeses que volaban Kitty Hawks, donde el P-40 obtuvo el mayor éxito fuera de África. Su otro gran teatro de operaciones fue el Pacífico, y naturalmente, la mayor parte de su uso aquí fue con pilotos de Australia y Nueva Zelanda. Canadá también operó el P-40 en 13 escuadrones, pero su servicio fue en su mayoría sin incidentes, la mayoría convirtiéndose a Spitfires o Mustangs para 1943. Al comienzo de 1942, muchos pilotos veteranos de África regresaban a Australia, desesperadamente necesarios para llevar las lecciones de la experiencia de combate real a las escuelas de vuelo en rápida expansión. Las cosas se pusieron difíciles tras los primeros ataques japoneses en Darwin en febrero, y los ataques posteriores en Broome y la caída de Java provocaron una ola de pánico por la invasión en todo el país.
La Fuerza Aérea del Ejército de Estados Unidos transfirió los primeros lotes de P-40 a la Real Fuerza Aérea Australiana el 8 de marzo de 1942, asignándolos inmediatamente al recién formado Escuadrón 75. Japón lanzó su invasión de Nueva Guinea solo 3 días después, y una semana después de eso, el Escuadrón 75 comenzó a trasladarse a Port Moresby, obteniendo su primera victoria aérea solo 2 horas después de oficialmente ponerse en funcionamiento. Liderado por el líder de escuadrón, John F. Jackson, veterano de la campaña africana, pero con solo 4 de 21 pilotos con experiencia de combate, el escuadrón entró en acción casi a diario, desde el 21 de marzo hasta finales de abril, a menudo contra un número superior de enemigos. Los pilotos novatos quedaron impactados por la agresividad de sus oponentes, muchos de ellos veteranos de combate sobre China y Java, y el instinto de superar en maniobra en lugar de superar en velocidad dio la ventaja al cero, lo que provocó un fuerte aumento de las bajas. El líder de escuadrón Jackson fue derribado y muerto el 28 de abril, pasando el mando a su hermano menor, Les Jackson. Cuando finalmente fue relevado a finales de mes, al escuadrón solo le quedaban 3 aviones en condiciones de servicio. En esta primera misión tuvieron 35 victorias confirmadas, pero habían perdido 22 aviones y 12 pilotos. Les Jackson ayudó a reformar el escuadrón durante un reacondicionamiento de 2 meses, y las lecciones aprendidas, combinadas con un nuevo entrenamiento, llevaron a nuevas tácticas y hábitos de vuelo. Cuando el Escuadrón 75 regresó a Nueva Guinea, unido ahora por los Kitty Hawks del Escuadrón 76, se redesplegaron en Milne Bay a finales de julio, considerablemente más confiados. Fue durante la batalla de Milne Bay que los Kitty Hawks australianos lograron algunos de sus mayores logros, no solo defendiéndose de los ataques aéreos japoneses, sino también llevando a cabo múltiples ataques contra las tropas terrestres japonesas, un factor significativo en el resultado de la batalla. Frente a defensas antiaéreas limitadas, los Kitty Hawks absorbieron intenso fuego de armas ligeras mientras completaban numerosas misiones de bombardeo y ametrallamiento, su alcance y resistencia permitiendo múltiples misiones al día. A diferencia de su salida anterior, a los Kitty Hawks australianos les fue mucho mejor contra los cazas japoneses cuando se reanudaron los combates, no debido a ninguna mejora de hardware, sino a una corrección de doctrina. Los pilotos veteranos se habían quejado de que el avión rara vez se usaba según sus puntos fuertes en África, donde el entrenamiento se adaptaba mejor a un Spitfire o un Hurricane que a un P-40, descrito como un avión martillo de alta velocidad, baja altitud y 6 ametralladoras. La Real Fuerza Aérea Australiana pronto aprendió a volarlo como exigía, con tácticas de pica y escapa, evitando un combate aéreo lento donde el Cero, más ligero y ágil, tenía la ventaja. Milne Bay terminó en victoria para los aliados, la primera vez que las fuerzas japonesas fueron obligadas a una retirada total, con los ataques terrestres del P-40 ejerciendo un impacto decisivo. El combate aéreo sobre Nueva Guinea continuaría durante casi 2 años, con Kitty Hawks volando con 8 escuadrones australianos en total, principalmente sobre Nueva Guinea y Borneo, permaneciendo en servicio durante toda la guerra. Fueron esas primeras acciones en Milne Bay las que establecieron su prestigio duradero con la Fuerza Aérea Australiana, tratado con la misma reverencia que los Spitfires y Hurricanes que lucharon en la Batalla de Gran Bretaña. Un Kitty Hawk australiano lograría la última victoria del P-40 de la Commonwealth, derribando un Ki-61 el 10 de junio de 1944. Las Islas Salomón fue la última campaña del Pacífico en ver el P-40 usado en grandes números. El 44º Escuadrón de Cazas acumuló 117 victorias y media confirmadas, el escuadrón de P-40 con mayor puntuación del año, mientras que los escuadrones 14º y 15º de Nueva Zelanda reclamaron 99 victorias entre mediados de 1943 y 1944. A pesar de estos resultados, el principal servicio del P-40 estaba prácticamente terminado a finales de año, reemplazado por Corsairs, P-38 Lightnings y los P-47 y P-51 en el papel de ataque terrestre. Sin embargo, continuó viendo uso en primera línea hasta el final de la guerra, principalmente en reconocimiento o entrenamiento, logrando sus últimas victorias aéreas durante la reconquista de las Filipinas en enero de 1945. Esto significó que el P-40 había permanecido en servicio de primera línea durante toda la Guerra del Pacífico, un logro igualado solo por el Grumman F-4F Wildcat entre los cazas estadounidenses. Después de la guerra, un gran número de P-40 aún sobrevivieron, pero su servicio de posguerra fue breve y en su mayor parte aburrido.
Los P-40 estadounidenses, aún en servicio, fueron dados de baja y almacenados. Los de Australia y Nueva Zelanda fueron almacenados o subastados, con algunos conservados por coleccionistas. Y más o menos lo mismo sucedió en Canadá. Los últimos P-40 militares permanecieron en servicio hasta mediados de los años 50, con la Fuerza Aérea Brasileña, poniendo fin a una larga, variada y sorprendentemente exitosa historia de servicio. Se habían construido más de 13.700 P-40, sirviendo con más de una docena de naciones, y entre ellos más de 200 pilotos se habían convertido en ases volándolo. Demostró ser un caza competente cuando se le volaba según sus puntos fuertes, y su robustez permitió a muchos pilotos inexpertos cometer errores que los habrían matado en otros aviones. Aún más importante, tuvo un rendimiento tan bueno como cazabombardero, que en muchas operaciones tuvo un impacto significativo en el resultado de la batalla. El Alamein, Birmania, Nueva Guinea, Borneo, todas estas batallas vieron a los Warhawks y Kitty Hawks atacando al enemigo en tierra, frenando su avance y trayendo el tan necesario alivio. Pero dejando a un lado su impacto físico, la mayor contribución del P-40 en cualquier frente pudo haber sido el cambio psicológico que trajo al Pacífico. Los primeros 6 meses después de Pearl Harbor habían sido un punto bajo para los pilotos aliados allí. El Zero, prácticamente un coco volador, y los Kitty Hawks sobre Nueva Guinea hicieron mucho para disipar esta ilusión de invulnerabilidad, aportando un tan necesario impulso a la moral, quizás sentido más por los pilotos de la Real Fuerza Aérea Australiana, cuyos pequeños números habían sido diezmados al comienzo del conflicto. No fue el mejor avión de la guerra, tenía sus defectos, su motor era de poca potencia, no le gustaba la gran altitud, los modelos iniciales tenían problemas de estabilidad y los posteriores eran un poco pesados, pero eran lo suficientemente buenos. No eran asombrosos, pero tampoco eran malos. Un sólido 7 sobre 10, una media que era exactamente lo que se necesitaba en la hora crucial. Apenas unas semanas después de que Curtiss Wright sacara de la fábrica su caza número 15.000 en 1944, la producción del P-40 cesó. A pesar de sus mejores esfuerzos, nunca volverían a ganar un contrato para producir un caza, y solo 4 años después, la compañía se retiró definitivamente de la producción de aviones. En una cruel ironía, el éxito duradero del P-40 tuvo algo que ver en su eventual retirada del mundo de la aviación. Afortunadamente, este factor hace poco para empañar la reputación del propio P-40. De hecho, esa reputación a menudo ha sido tratada con más dureza de lo que merecía, algo que sigue cambiando a medida que se realiza una investigación más reflexiva. Cada vez se valora más que fue, de hecho, un avión muy capaz, a menudo defraudado por una doctrina de combate anticuada o inadecuada, y muchas de sus primeras y grandes pérdidas se han atribuido a una combinación de entrenamiento deficiente y tácticas inadecuadas, algo que tiene aún más sentido al comparar los ratios de victorias y pérdidas más adelante en la guerra, cuando, a pesar de estar más superados que nunca, los P-40 sobre el Mediterráneo y el Pacífico derribaron muchos más aviones enemigos por pérdida que en cualquier otro periodo. Afortunadamente, su enorme producción significó que un buen número sobreviva hoy, incluyendo el único P-40B superviviente que estuvo presente durante el ataque a Pearl Harbor. Gracias a esto, siguen siendo una presencia habitual y popular en espectáculos aéreos grandes y pequeños, continuando el legado de 80 años de un avión que logró mucho más de lo que se esperaba.